el enfoque que yo voy a trabajar es el abuso infantil en un contexto de iglesia, eh, donde dicho documento fue trabajado por especialistas de nuestra denominación y que es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta, hermanos, porque en este sentido nosotros estamos siendo eh, pioneros, ya que no existe un documento tal en relación a denominaciones y por eso, tratando de adelantarnos a los problemas, nosotros hemos establecido como iglesia, como denominación, un documento que nos permita poder enfrentar situaciones como estas en cualquier iglesia local de nuestra amada IPCH. ¿Ya? Así que el concepto que vamos a trabajar es abuso sexual infantil, cómo enfrentar el abuso infantil en un contexto de iglesia. Según el Centro de Estudios y Análisis de Delito, durante el año 2019 se registraron en nuestro país 5.327 casos de abuso sexual contra menores de edad. Es decir, en un promedio de 443 casos mensuales, 14 casos diarios. Es decir, esto es un problema real. Y es un problema que nosotros debemos asumir. Y eso obviamente trae un poquito de pena de que pocos, no tantos hermanos estén hoy día aquí presentes. Porque comúnmente nosotros pensamos de que esto es una realidad lejana para nosotros. Pero no es así. No es así. Esto está más cerca de lo que ustedes piensan, de lo que yo puedo pensar. Y esto es mucho más complicado para aquellos, obviamente, que piensan en sus hijos y en la cercanía que los hijos van teniendo con personas adultas dentro del contexto de iglesia, etc. Entonces, hoy se hace muy necesario hablar de esto, tomar ciertas medidas, conversar, dialogar y entender cómo debemos proceder frente a una eventual situación como esta. Por ello, vamos a trabajar un poquito acerca de un fundamento teológico de por qué es importante trabajar el abuso sexual en la iglesia. Hablaremos un poquito del marco conceptual. Luego comentaré algunas medidas de prevención del abuso sexual infantil. Y por último, protocolo, el protocolo de acción frente a un caso de abuso sexual en niños, niñas o adolescentes. Todo esto de una forma mucho más clara y detallada está en el documento que yo acabo de enviarles eh, al WhatsApp. Así que si ustedes desean pueden ir abriéndolo y así pueden ustedes ir observando algunas cosas. ¿Ya? En relación al fundamento teológico, ¿por qué nosotros deberíamos preocuparnos de los niños? Yo creo que no necesita tantos argumentos, sin embargo, aún así vamos a dar algunos puntos a favor de este argumento. ¿Ya? Nosotros obviamente necesitamos cuidar de los niños, velar por su integridad, por su bienestar, porque ellos, igual que toda creación de Dios, es imagen de Dios. Ustedes muy bien lo saben. Génesis 1:27 nos hace mención de que Dios creó al ser humano a imagen de Dios y creó al ser humano hombre y mujer. Por tanto, ellos tienen igualdad de dignidad ante Dios. Pero así también nosotros entendemos que por ser criaturas de Dios, así como nosotros respetamos la naturaleza, así como nosotros respetamos el ecosistema, nosotros necesitamos también respetar a los niños, no importa su edad, no importa su experiencia. Debe haber una relación de trato correcto. Más todavía cuando ustedes entienden de que
la iglesia trabaja mucho con niños. Yo vengo de una iglesia donde hacíamos escuelas dominicales de verano, hacíamos campamentos para niños. Y también es la idea de nosotros poder trabajar un poco en aquello. Y para eso necesitamos nosotros entender de que eh, los niños requieren de mucho cuidado de parte de nosotros. Ahora, Jesús obviamente trató con dignidad y con amor a los niños. Hay un pasaje muy interesante aquí en Mateo capítulo 18, versículos 2 al 6, que dice así, permítanme poder leerlo. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien, observen ustedes el versículo 6, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. ¿Notan ustedes esa sentencia? Jesús es un protector de los infantes. Tal cual como lo decía el presbítero Daniel al citar, ¿cierto? Mateo 19:14, donde él habla de que los niños son, eh, eh, o más bien como niños, es el reino de los cielos, y donde obviamente ustedes y yo, al enfrentar situaciones de abuso, al observar situaciones delicadas como estas, nuestro gran llamado es a tratarlos con compasión, a tratarlos con amor, independiente de cuál sea su edad. Así dice primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Por tanto, entendiendo esto, ustedes y yo tenemos que asumir algo en el día de hoy, sea que estés aquí presente o me estés escuchando por YouTube o por donde quiera que tú recibas esta información. La Iglesia Presbiteriana de Chile tiene que hacerse responsable por cada niño que está dentro de su establecimiento, porque ellos son los hijos del pacto y todos nosotros como adultos debemos velar por su cuidado, por su dignidad, por un trato respetuoso, y donde nosotros como una entidad pública evidentemente tenemos también una responsabilidad legal frente a cualquier abuso sexual infantil, el cual hoy día, ustedes muy bien saben, es penado por la ley. Y por esa razón es que es importante entender cómo debemos proceder frente a esto. Entonces, dicho esto del fundamento teológico, quisiera yo pasar al marco conceptual, donde vamos a definir algunas cosas, ¿ya? Algunas cosas que ya, de hecho, el presbítero Daniel me ayudó al comentar algunos asuntos con respecto a maltrato infantil o abuso infantil, etc. Primero, ¿qué es un maltrato infantil? Si ustedes miran el protocolo, ahí está definido en la página número 5, y donde se cita aquí a la Organización de la Salud, que define el maltrato infantil como abusos y desatenciones de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que cause o pueden causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas del maltrato infantil. Entonces, noten ustedes que es mucho más que simplemente un golpe o una palabra. Involucra muchas otras cosas más, donde hoy nosotros tenemos que ampliar un poco esto y observar.
Por eso era importante tener una reflexión con respecto al colegio, y por eso también es importante tener una observación y una reflexión con respecto a cómo nosotros como padres procedemos en nuestra relación con los hijos. Así que el maltrato infantil es mucho más que simplemente violación de sus derechos. Trata de un maltrato físico y psicológico, desatención, negligencia, etc. También dentro del documento se define lo que es el abuso sexual infantil, donde el Servicio Nacional de Menores del Gobierno de Chile define el abuso sexual infantil de la siguiente forma: cuando un adulto utiliza la seducción o el chantaje, las amenazas o la manipulación psicológica para involucrar a un niño o niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole, insinuaciones, caricia, masturbación, sexo oral, penetración oral, entre otros. Y esto implica involucrar al niño o niña en una actividad que no corresponde a su nivel de desarrollo, ni emocional, cognitivo, ni social. Es más, según la guía básica de la prevención para el abuso infantil, y que también el documento que ustedes tienen en su poder le explica, se entiende por abuso sexual infantil cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, una niña o un adolescente. Esa es la idea del NNA, niño o adolescente. Incluye las siguientes situaciones: tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador, tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador, incitación por parte del abusador o la tocación de sus propios genitales, penetración vaginal o anal o intento de ella, ya sea con sus propios genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos por parte del abusador. Noten ustedes que esta sección es bien explícita. Una exposición también de material pornográfico a un niño o una niña, sea revistas, películas, fotos, contacto buco-genital entre el abusador, exhibición de sus genitales por parte de un abusador al niño o la niña, utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico. Entonces, nuevamente hay varias cosas aquí que hay que considerar al momento de pensar en este asunto de lo que es el abuso sexual infantil. Ahora, el material también se enfoca mucho en las fases del abuso, porque se entiende que un abuso sexual infantil involucra de un proceso, no es casual. No es que llegó un día y se le ocurrió hacer algo. Esto está maquinado, digámoslo así. Y el texto que ustedes tienen en la página 6 habla de fases del o abuso sexual infantil, donde plantea por lo menos 4 etapas, ¿ya? Estas 4 etapas las voy a yo comentar bien brevemente, entendiendo, reitero, que no es algo casual, sino es un proceso donde la persona que abusa prepara el escenario, eh, eh, prepara también los momentos y las circunstancias para cometer el abuso o la agresión. Y en ese sentido, el primer eslabón o la fase de preparación en este proceso está dado por el vínculo de confianza y de autoridad que un adulto tiene con respecto a un niño. Es decir, es común que el ofensor haga sentir al niño que es especial, que es importante, que lo aprecia. Es común que el abusador use de regalos, premios y privilegios para ganarse su confianza y luego poder abusar. Esta es la primera etapa de preparación. Luego existe una etapa de interacción sexual propiamente tal, y donde esta también se divide en varios procesos, ¿ya? El abuso de preparación va a llevar a un abuso progresivo, donde primero están los contactos fugaces y progresivos y prolongados, para luego
comenzar a llevar a cabo algo que se llama imposición, una imposición del secreto, donde el secreto se sella con el pacto del silencio que el abusador necesita para poder continuar con su conducta. Es decir, de alguna manera, a través de premios, a través de regalos, a través de la confianza que obtiene de este niño, el abusador hace de que el niño guarde silencio. Y donde el abusador pasa a un segundo plano, de alguna manera hace creer al niño de que él deja de ser responsable y ahora él, el niño, es responsable de todo lo que pasa. Y por esa razón es que a los niños, niñas o adolescentes les cuesta poder develar esta situación. Porque el abusador trabaja de tal forma que produce y provoca en el niño, niña o adolescente, un sentido de responsabilidad en este asunto. Luego viene una tercera etapa que es la fase de develamiento, donde a pesar del secreto o de ese contrato, de ese compromiso de secreto, de una u otra manera el niño comienza a darse cuenta de que algo está sucediendo, que está mal. Ya que como esto no es esporádico, sino que es un proceso, el niño, la niña o el adolescente comienza a darse cuenta de que esto no va bien por un buen camino y debido a que existe un ambiente de seguridad en relación a que él se siente protegido, él probablemente no va a comentar lo que está sucediendo. Por lo tanto, esa tercera fase de develamiento va a involucrar mucho eso. Pero también hay una cuarta, y que es de alguna manera la fase de reacción del develamiento, donde aquí se desata obviamente una crisis familiar por varios motivos, ¿ya? Por una parte, porque al momento de enterarse de esta situación, la familia entra en temor al cumplimiento de las amenazas, por ejemplo, del ofensor. Hay una clase también de incredulidad ante el relato infantil. Los padres no saben si creer o no, o los que han escuchado esto. Hay un temor también de la pérdida, obviamente, del bienestar material. Hay un temor al involucrarse con el sistema legal. Hay una pérdida también de la ilusión familiar, donde tú tenías idealizado a tu hijo, a tu familia, etc. O también una pérdida con respecto a los lazos familiares, donde obviamente si el abusador es el abuelo, el tío, eso obviamente va a generar una crisis. Y obviamente también hay una idea de daño permanente, donde tú te das cuenta de que esto no va a ser fácil de poder superar. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, el documento que ustedes tienen en su poder muestra con bastante claridad cómo esto se lleva a cabo dentro de un contexto en secreto, donde hay una planificación y donde todo esto involucra a más que simplemente una familia. Involucra a un menor, involucra a los padres, pero también involucra a la congregación. Y obviamente esto tiene un aspecto legal, donde yo solamente voy a citar lo que el protocolo comenta acerca de la ley de menores número 16.618 y la ley 19.968 que crean los tribunales de familia y el Código Procesal Penal establecido que establecen la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil en un plazo no mayor a 24 horas siguiente a las que se tuvo conocimiento de ello y cuyo incumplimiento es sancionado con una pena de multa de 1 o 4 UTM. Este aspecto legal se desarrolla mucho más en el protocolo. Yo solamente quiero mostrarles de que tener una relación con un infante hoy día, conversar, escuchar, dar clases a los niños, poner atención a lo que ellos están diciendo, y si el contexto
que esto requiere, es un contexto de abuso, no es tan fácil desestimar esto. Esto está pernado por ley. Si ustedes, que son aquellos que han escuchado el testimonio de un infante, niño, niña o adolescente, y no, ustedes no reaccionan, existe aquí un aspecto legal que ustedes no deben olvidar. Tienen 24 horas para denunciar. 24 horas y no más. Y no nos podemos hacer los locos de que, no, es que no escuché bien, no, es que no entendí, es que yo pensaba que estaban jugando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque pueden ustedes estar frente a un abuso sexual, el cual obviamente genera muchas consecuencias, diferentes síntomas. Ya el presbítero Daniel comentó algunas cosas de eso, como el temor, miedo, hay consecuencias en relación a aspectos sexuales, funcionales, conductuales, escolares, emocionales. De hecho, el texto del protocolo plantea varios síntomas en relación a este asunto. De hecho, está establecido con cuadros ahí en la página 11, página 12, donde plantean los artículos de ley, y luego en la página 17 ustedes tienen indicadores, donde el texto nos muestra un poquito acerca de los indicadores y las funciones, los indicadores conductuales, los indicadores funcionales, etcétera, para que ustedes puedan revisarlos. Entonces, el documento, el protocolo les va a hablar mucho acerca de maltrato infantil, el abuso, las fases, los aspectos legales, las consecuencias, etcétera. Pero también nos va a hablar un poquito acerca de las medidas de prevención, donde, y aquí es interesante notar esto, el abuso sexual, cerca del 80 o 85% de los agresores son conocidos por las víctimas o por las familias, lo que revela que quienes cometen estos delitos generalmente son personas cercanas y de confianza. Eso es importante entenderlo, hermanos. El abuso se genera dentro de un contexto de amistad, de conocimiento, de cercanía, y no necesariamente con un extraño. El 80-85% es un porcentaje muy alto. Y obviamente eso debe llevarnos a nosotros a abrir los ojos, a tener cuidado, a tomar medidas de prevención. Medidas de prevención que tienen por lo menos dos aristas. Por una parte, un autocuidado, ¿no? Enseñarle al hijo, a la hija, cómo ella debe comportarse, cómo ella debe relacionarse con los adultos, cómo ella o él debe tener cuidado cuando está o en el colegio o en un lugar donde los padres no estén cerca. Nosotros, por ejemplo, con mi esposa, comúnmente le decimos a nuestros hijos que nadie puede tocar sus partes íntimas. Y que cualquier cosa que suceda, él debe notificarnos de inmediato. Debe acercarse a una tía o debe acercarse a una auxiliar, por ejemplo, en el colegio, cuando eso suceda. Y de esa manera nosotros enterarnos y poder prontamente actuar. De hecho, nosotros ya tuvimos un caso en el colegio, una situación un poco extraña donde nuestro hijo nos comentó y nosotros pudimos interiorizarnos un poco en el asunto. Y yo ya he sabido de situaciones con respecto a este aspecto sexual en otros colegios donde están ocurriendo situaciones bien complejas con respecto a esto. Entonces, hay que asumir medidas de prevención. Hay que asumir un autocuidado y hay que enseñar a los hijos. Y en este caso también el texto recomienda varias medidas de prevención mínimas. Por ejemplo, voy a comentar algunas para que ustedes puedan mirarlas ahí en la página 20. Hay varias medidas de prevención que son bien interesantes
al momento de pensar en los niños y los adolescentes en un contexto de iglesia. Por ejemplo, que los niños y las niñas adolescentes aprendan a tratar a otros por el nombre, evitando el uso de tío o hermano a secas. Eso es importante porque si ocurre un abuso, el niño va a poder no solamente decir el tío o la tía, sino el tío Juan, el tío Pablo, el tío no sé quién, la tía Carla, la tía María, no sé. Es muy importante que el niño aprenda a ir más allá. No solamente el tío y hermano o hermana. Segundo, que no se promuevan y aún menos se obligue a los niños, a las niñas o a los adolescentes a saludar de abrazos o besos. Es decir, que de alguna manera se respete el no del niño. Porque de lo contrario, un abusador puede fácilmente manipularlo y obligarlo a hacer cosas que él no quiere hacer. Y eso es algo que nosotros como padres tenemos que trabajar. Otra medida de protección es capacitar a las familias en prevención, ¿cierto? Y darle herramientas de autocuidado. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Es lamentable que no muchas estén aquí presentes, pero esto es por el bien de las familias de nuestra iglesia, por nuestra congregación, porque, reitero, esto no está lejos de nosotros. No está lejos de nosotros. También otra medida de prevención es que nunca, por ejemplo, se encuentre un adulto y un niño o una niña o un adolescente solos en alguna de las dependencias de la iglesia. Eso ustedes ya muy bien lo saben, ¿cierto? Que los adultos no tomen, por ejemplo, en brazo a niños que ya caminan. Solo su cuidador, padre, madre o familiar asignado puede hacer eso. O que adultos no acompañen ni entren con un niño o la niña o adolescente al baño. Solo con su cuidador, padre, madre o familia asignada. Y así, hay un sinnúmero de medidas aquí que son bien interesantes y que ustedes deberían tomar en cuenta, y que eso obviamente va a llevar a los padres a asumir una responsabilidad más cercana, y que también esto va a ser muy importante que lo entiendan los maestros de escuela dominical, por ejemplo, los que trabajan con niños, qué cosas deben hacer, qué cosas no pueden hacer, etcétera, para poder prevenir cualquier cosa en relación a este asunto. Pero también el texto nos habla un poquito acerca del protocolo de acción, donde es esencial tener en cuenta que, obviamente, en nuestro país el delito sexual, incluido el abuso sexual, está sancionado por ley. Y el protocolo comienza aquí, en la página, después de las medidas, aquí en la página 22, ustedes van a encontrar lo que se debe hacer frente al desvelo, lo que no se debe hacer frente al desvelo, si que algún niño se acerca a ustedes. ¿Cómo actuar? Si se enteran de que un niño está siendo abusado en su hogar y llega aquí a la iglesia, a una escuela, a una clase bíblica, y él comenta de lo que está sucediendo en su casa, ¿cómo actuar? O lo que no tenemos que hacer, o cómo deberíamos nosotros trabajar. Entonces, brevemente quiero yo que ustedes vean algunas cosas en relación a eso. Lo que se debe hacer, por ejemplo, frente al desvelo, cuando un niño habla de un abuso. La premisa aquí de este punto es la siguiente: no dañar, proteger y siempre denunciar. Esa es la premisa. No dañar, proteger y siempre denunciar. Y aquí es fundamental, nuevamente, que frente a un relato de abuso, no se culpa al niño o a la niña o al adolescente, ni tampoco se niegue lo que está ocurriendo. Porque el niño, si está comentando algo, es porque de una u otra manera él necesita expresarlo con alguien. Y de alguna manera, obviamente, esto abre una puerta, una bandera roja, una luz roja que no debemos desatender como un desvarío del infante.
Por eso tenemos que reaccionar con calma ante el relato. Debemos escuchar de forma activa, es decir, con atención, con empatía. Debemos creerle a la víctima y asegurarle que hace lo correcto al comentar esta situación de lo que él está pasando. Evitar preguntas dirigidas o inducidas como ¿te tocó algo? O entonces ¿qué pasó? Y cosas así que son innecesarias en esta primera instancia. No son necesarios preguntar detalles, porque esto posteriormente él tendrá que enfrentarlo frente a tal vez un juez o algo por el estilo, ya que esto va a involucrar una denuncia. Entonces, revivir el asunto varias veces es algo que afecta al niño, a la niña y al adolescente. Entonces hay que tener mucho tino con respecto a eso. También hay que tener cuidado con transmitir que él no es culpable o ella no es culpable ni responsable de lo que está ocurriendo, porque el abusador va a buscar poner en el corazón del niño o la niña responsabilidad, ya que debido a eso ha permitido durante mucho tiempo de que se guarde un secreto. Obviamente, si hay violación, el documento recomienda de que, por ejemplo, se guarde la ropa y no se lave, si es que hay de alguna manera evidencia en la ropa que el niño o la niña está vistiendo, ya que eso son pruebas. Ni tampoco que el niño o la niña se bañe, porque esto va a requerir que autoridades puedan evaluar y ellos, a partir de una investigación, llegar a una conclusión. Entonces, hay varias cosas que el documento nos comenta acerca de lo que se debe hacer, pero también el documento nos comenta acerca de lo que no se debe hacer frente a un desvelo. Como por ejemplo, esto quizás va a sonar un poquito fuerte para nosotros los cristianos, pero exigir que se perdone al agresor. No podemos hacer eso, porque obviamente el perdón requiere de un proceso. Y si nosotros partimos por esa premisa, estamos posiblemente llevando al niño a encubrir esto. Entonces, en esta primera instancia hay que entender de que el perdón involucra un proceso, es algo personal y que él, el niño, la niña o el adolescente está en un proceso de conflicto. Entonces, no podemos nosotros exigirle que el niño o la niña o el adolescente perdone a su agresor. Ya les comenté también de que en este proceso no se deben hacer preguntas inadecuadas o negar que el abuso ocurrió, haciendo preguntas como, ¿estás seguro? ¿No estás inventando la historia? ¿Es verdad esto? Debe de ser un malentendido, quizás, no sé. Cuidado con eso, porque puede usted estar generando dudas en el infante, en el niño, la niña. Obviamente se necesita hablar del asunto con más personas y en este caso es importante entender de que esto no debe divulgarse, eso es algo que no podemos hacer con cualquier persona, sino con aquellas que ameritan saberlo. Y así también muchas cosas más se comentan aquí, como por ejemplo hacer promesas. No debemos hacer promesas que no podemos cumplir. Por ejemplo, no se puede asegurar de que el niño no tendrá que volver a contar lo que sucedió, por ejemplo, porque él tendrá que anunciar esto frente a autoridades, etcétera. Entonces, el documento nos comenta también no solamente lo que se debe hacer, sino también lo que no se debe hacer frente al desvelo. Pero posterior al desvelo, ustedes o yo que he recibido este testimonio, tenemos una responsabilidad. Y en relación a esta responsabilidad, el documento nos muestra en la página 25, si ustedes tienen ahí el documento, algunas cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, informar al adulto responsable o significativo del niño o la niña lo que está sucediendo. Recordar que la víctima es el niño o la niña y no los padres. Y es importante entender esto, porque en muchas ocasiones nosotros primamos por el adulto y minimizamos lo que el niño está diciendo.
Más todavía cuando puede ocurrir de que el niño esté comentando de que su padre o su madre es el abusador. Entonces hay que entender aquí que la víctima es el niño, la niña o el adolescente, no el padre o no los padres. Eh, Obviamente hay que acompañar a la familia a realizar la denuncia, siendo voluntaria la decisión, ¿cierto?, de participar en ello o no, y de acompañar obviamente también la denuncia, protegiendo la integridad del niño, de la niña o del adolescente. Hay que denunciar. Quien recibió el desvelo ya ustedes saben, tiene 24 horas para hacer esto y hay que hacerlo. Hay que denunciar lo que está ocurriendo. Así como también hay que proteger a la víctima de encontrarse, por ejemplo, con el agresor. Sobre todo si el presunto abusador es de la misma congregación, por ejemplo. De alguna manera hay que separarlo de que él tenga un encuentro con él o ella, o que haya un contacto, o etcétera, etcétera. El cómo y dónde denunciar, el documento lo presenta, así que ustedes pueden mirarlo ahí en la página 25. Pero yo quisiera brevemente comentar un poquito acerca de cómo intervenir en el caso en que el abusador sea parte de la congregación o iglesia. En el documento está presente allí. Si ustedes miran, hay varios aspectos. En la página 26. Luego, el texto también comenta acerca de cómo intervenir si el abusador es parte del liderazgo. Por ejemplo, en el caso de que sea un miembro de la congregación, obviamente hay que nuevamente proteger a la víctima, hay que denunciar, informar, eso involucra acompañar, proteger, hay que apartarlo de sus funciones, si es que él tiene alguna función dentro de la iglesia, hay que ser cautelosos, hay que apartarlo para siempre si es que existe una sentencia judicial. En ese sentido, el consistorio tendrá que actuar para que esta persona ya no sea parte de la membresía e inmediatamente excluirlo del rol de miembro y a iniciar un proceso disciplinario. Y así también, obviamente, hay que acompañar a la familia, hay que buscar todos los medios por el cual eh, eh, tanto la víctima como el abusador eh, sean direccionados según lo que nosotros observamos aquí. También el documento comenta de cómo nosotros deberíamos intervenir si el abusador es parte del liderazgo y donde comúnmente se comentan las mismas cosas con respecto al ser un miembro. Solamente algunas cosas diferentes es el hecho de que hay que informar, por ejemplo, al superior jerárquico según corresponde. Por ejemplo, si estamos hablando de un presbítero o de un diácono, esta notificación de inmediato debería ser a un consistorio. Si estamos hablando de un pastor como yo, esta notificación el consistorio debería de inmediato hacerlo a un presbiterio y de esa forma, al momento de informar de este asunto, hay que denunciar, hay que acompañar a la familia e iniciar el mismo proceso que anteriormente se comenta. Hay que apartar al líder de las funciones que está llevando a cabo, etcétera, etcétera. Y también el documento plantea de cómo hay que intervenir en el caso de que el abusador sea un menor de edad, donde obviamente allí hay que comentar esta situación al pastor o líder de la iglesia, para que él pueda también acompañar en el cuidado e informar el hecho, por ejemplo, a la OEPD, que es la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia, y los tribunales también de familia respectivos, porque es necesario que ambos involucrados vivan un proceso de intervención psicológico, social, ya que en este caso ambos son víctimas. Entonces, hay varias cosas que también el documento plantea en relación a acompañamiento, en relación a medidas que hay que asumir y cómo el consistorio debería proceder en un caso así. Ok, concluyo yo con esto. Hay varias cositas que ustedes pueden mirar en el texto. ¿Cómo nosotros deberíamos colaborar en el proceso reparatorio? Bueno, obviamente, desde el desvelo es muy necesario hacer sentir a la víctima que está en un ambiente seguro y de confianza. Es decir, hay que velar por su protección, hay que creer en lo que ella dice o lo que él dice.
Es muy importante eso. Segundo, hay que hacerle ver de que no es su culpa. Él no es el adulto, él no es el responsable, no es su culpa. Hay que también evitar que la víctima reviva el abuso a través de un sinnúmero de veces en el que recuenta y recuenta el hecho. Eso hace daño. Hay que acompañar, obviamente, espiritualmente. Hay que acompañar la denuncia y hay que acompañar durante todo el ciclo vital, porque esto es un proceso largo que va a requerir de mucho, mucho tiempo. Entonces, ustedes, hermanos, ya tienen en su poder dicho protocolo. Conocimiento produce responsabilidad. Y es para mí importante que ustedes asuman eso. Conocimiento produce en nosotros responsabilidad. Léanlo con cuidado. Observen los matices. Noten ustedes las cosas en las que debemos ser cuidadosos. Porque nosotros somos una familia y debemos cuidar de nuestros hijos. Y yo me estoy refiriendo aquí solamente a los padres, sino a los hijos de la iglesia, a los niños de la iglesia. Debemos protegerlos, debemos cuidar, debemos ayudarlos. Quisiera yo plantear algunas preguntas para reflexión, ¿ya? Que nos van a ayudar a poder concluir. Son las 5:49. No pretendo yo que salgamos más allá de las 6. Así que, junto con los presbíteros, nosotros hemos pensado en algunas preguntas para poder dialogar, para poder conversar. Así que me gustaría a mí que, si es posible, podamos juntarnos, no sé, en grupitos de a 5, y voy a plantear aquí algunas preguntas, a ver si se pueden ver. Primero, en relación a la primera charla, ¿por qué la disciplina bíblica no debe catalogarse como abuso? Claro, no debe catalogarse como abuso. Quiero que podamos pensar un poquito en eso, ya que hemos estado reflexionando en eso en la primera charla. Segundo, ¿qué herramientas existen en Chile para resguardar los derechos de los niños en las escuelas? Eso fue algo que el presbítero Daniel nos comentó. Y la última que tengo para ustedes es, ¿qué se debe hacer frente al desvelo de un abuso sexual infantil? ¿Cómo nosotros debemos proceder? Así que, si es posible, juntémonos un ratito pequeño. Nos despedimos nosotros en relación al canal de YouTube, ya que esto es más local. Así que invitamos para la siguiente conferencia, que va a ser acerca de matrimonios. Así que todos los que se quedaron en casa, por favor, sean bienvenidos para la próxima oportunidad.